Hola a todos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Ben, su anfitrión de siempre. Hoy tenemos un episodio que, sinceramente, es uno de los más útiles que hemos grabado. Mónica, bienvenida de nuevo al programa. Hola Ben, hola a toda la comunidad. Estoy muy emocionada de estar aquí porque el tema de hoy es algo que usamos literalmente cada día de nuestra vida. Expresar opiniones. Y saber hacerlo bien en español marca una diferencia enorme entre sonar básico y sonar realmente fluido. Exactamente. Hoy vamos a aprender vocabulario clave, estructuras gramaticales esenciales, expresiones para estar de acuerdo y para discrepar. Discrepar significa tener una opinión diferente, no estar de acuerdo. Y también cómo defender una postura de forma educada. Postura aquí significa la posición o punto de vista que tienes sobre un tema. Y lo más importante, cómo hacerlo de forma natural, sin sonar robótico ni demasiado formal. Porque hay una gran diferencia entre, en mi opinión, dicho con naturalidad, y el mismo, en mi opinión, dicho como si estuvieras leyendo un libro de texto. La entonación lo cambia todo. Empecemos por el principio. ¿Cómo se da una opinión básica en español? La estructura más básica y más usada es simplemente creo que, seguido de lo que piensas. Creo que el español es uno de los idiomas más bellos del mundo. Creo viene del verbo creer, que en este contexto no significa creer en algo religioso, sino tener la opinión de que algo es así, considerar que algo es verdad. Y muy cercano a creo que está pienso que. Pienso viene de pensar y funciona casi igual. Pienso que deberíamos hablar más de esto. Son intercambiables en la mayoría de contextos, pero creo suena un poco más personal y emocional, mientras que pienso suena un poco más racional y analítico. ¿Y hay otras formas de introducir una opinión? Muchas. En mi opinión, es la más directa y formal. Desde mi punto de vista, es muy elegante y se usa en conversaciones más serias. Punto de vista literalmente significa el lugar desde donde miras algo, pero aquí significa la perspectiva personal, el ángulo desde el que analizas un tema. Y más coloquiales, o sea, más del español de todos los días, tenemos para mí, que es muy directo y muy natural. Para mí, Madrid es la mejor ciudad de España. También a mi modo de ver, que es más formal y significa según como yo veo las cosas. Y yo diría que introduce una opinión con cierta modestia, sugiriendo que es tu interpretación personal. Y una que me encanta por su fuerza es estoy convencida de que o estoy convencido de que. Estar convencido significa tener una opinión muy firme, casi sin dudas. Estoy convencida de que aprender idiomas cambia la vida. Eso no es solo una opinión suave, es una declaración. Una declaración con convicción. Convicción es la firmeza y la seguridad con la que crees algo. Y luego está el opuesto, para cuando no estás muy seguro. Tengo la sensación de que introduce una opinión más intuitiva, más basada en lo que sientes que en lo que sabes con certeza. Tengo la sensación de que mañana va a llover. Tengo la impresión de que algo está pasando. Esas frases son perfectas para hablar de intuiciones. Intuición es una sensación interna que te da información sin necesidad de razonarlo conscientemente. Son muy naturales en el español hablado. Ahora vamos a algo igualmente importante. Cómo reaccionar a las opiniones de otros, porque una conversación no es un monólogo, es un intercambio. Monólogo es cuando una sola persona habla sin dar espacio a los demás. ¿Cómo expresamos acuerdo en español de forma natural? Hay muchísimas formas. Las más básicas, tienes razón, que significa que la otra persona está en lo correcto, que su argumento es válido. Estoy de acuerdo contigo o simplemente de acuerdo. Y la muy coloquial exacto o exactamente, que se usa mucho para confirmar que lo que dijo la otra persona coincide perfectamente con lo que tú piensas. Y cuando quieres mostrar un acuerdo más entusiasta, dices completamente de acuerdo, totalmente, sin duda, que significa without a doubt, sin ninguna duda. O eso es, que es una exclamación muy española para decir exacto, eso es lo que yo digo.
¿Y cómo discrepamos de forma educada? Porque este es el territorio más delicado, ¿verdad? Exacto. Discrepar educadamente en español es todo un arte. La clave está en usar amortiguadores. Un amortiguador es un mecanismo que suaviza los golpes, como los amortiguadores de un coche. En las conversaciones, los amortiguadores son frases o palabras que suavizan el impacto de una opinión contraria. Me encanta esa metáfora. Y los amortiguadores más usados son frases como, entiendo lo que dices, pero sí, aunque yo creo que puede que tengas razón, pero desde mi punto de vista, esas frases reconocen la opinión de la otra persona antes de presentar la tuya. Eso es muy importante para mantener el respeto en la conversación. Y para discrepar de forma más directa, pero aún educada, no estoy del todo de acuerdo. Del todo significa completamente, en su totalidad. Decir que no estás del todo de acuerdo es más suave que decir no estoy de acuerdo a secas. A secas es una expresión que significa sin nada más, sin ningún añadido. Y hay una que me parece muy honesta y muy madura. Lo veo de otra manera. No dice que el otro está equivocado, simplemente dice que tú tienes una perspectiva diferente. Es perfecta para conversaciones donde quieres ser auténtico sin crear conflicto. Y cuando alguien dice algo con lo que estás completamente en desacuerdo y quieres decirlo con más firmeza, no lo veo así. No creo que sea tan sencillo, o yo no diría eso. Esas frases son más directas, pero siguen siendo respetuosas si se dicen con el tono correcto. Mónica, hay un nivel más avanzado en esto. Matizar las opiniones. Matizar significa añadir detalles o condiciones a lo que dices para que sea más preciso y más cercano a la realidad. ¿Cómo hacemos eso en español? Muy buena pregunta. Las opiniones matizadas son las que suenan más inteligentes y más cercanas a cómo funciona el mundo real, porque pocas cosas son completamente blancas o negras. Para matizar usamos expresiones como depende, que introduce una condición. La respuesta varía según el contexto. Depende es una de las palabras más útiles del idioma. Y luego tenemos por un lado, pero por otro, que introduce dos perspectivas opuestas de un mismo tema. Por un lado, trabajar desde casa tiene muchas ventajas, pero por otro puede ser muy solitario. Es una estructura que muestra que has considerado el tema desde varios ángulos. También en general sí, pero hasta cierto punto, que significa que estás de acuerdo parcialmente, que algo es verdad en cierta medida, pero no en todas. Y no es tan simple como parece, que es una forma de señalar que un tema tiene más complejidad de lo que se ve a primera vista. Señalar significa indicar, llamar la atención sobre algo. ¿Y mi favorita para suavizar una opinión? No sé, quizás. Añadir quizás o tal vez a cualquier opinión la convierte automáticamente en algo más abierto al debate. Quizás me equivoco, pero tengo la sensación de que eso invita a la otra persona a responder sin sentirse atacada. Mónica, cuéntanos de una situación real en la que tuviste que expresar tu opinión en español y fue un momento importante o memorable para ti. Recuerdo una situación muy concreta. Estaba en una cena con amigos en España y uno de ellos dijo algo sobre un tema cultural que me pareció bastante simplista. Simplista significa que reduce un tema complejo a una explicación demasiado sencilla, sin considerar su profundidad. ¿Y qué hiciste? Al principio me quedé callada, porque no sabía exactamente cómo decirlo en español sin sonar brusco. Brusco significa directo hasta el punto de parecer grosero o sin tacto. Pero luego respiré y dije, entiendo lo que dices y hay algo de verdad en eso, pero desde mi punto de vista es un poco más complicado. Y se abrió una conversación de 2 horas. 2 horas. Eso es lo que hace una opinión bien expresada. Abre puertas en lugar de cerrarlas. ¿Y cómo te sentiste al hacerlo en español? Al principio nerviosa, con el corazón acelerado. Acelerado significa que latía más rápido de lo normal, por la emoción o los nervios. Pero cuando vi que la gente respondía con interés y respeto, sentí una confianza enorme. Fue uno de esos momentos en que sientes que el idioma ya es tuyo de verdad. Y a mí me ha pasado algo parecido.
Cuando empecé a presentar mi podcast, el mayor reto no era el vocabulario, sino saber cómo presentar mis opiniones sin sonar arrogante ni demasiado inseguro. Arrogante significa que crees que tu opinión es superior a las de los demás. Hay un equilibrio muy delicado. Ese equilibrio es todo, y creo que la clave está en la escucha activa. Escucha activa significa prestar atención real a lo que dice la otra persona, no solo esperar tu turno para hablar. Cuando escuchas de verdad, tus opiniones salen de forma más natural y más empática. Empática significa que tiene en cuenta los sentimientos de los demás. Escucha activa y pausa antes de hablar. Mi profesor de comunicación siempre decía, la pausa es la herramienta más poderosa de cualquier conversación. Herramienta es un instrumento que usas para hacer algo. Una pausa de 2 segundos para responder puede cambiar completamente el tono de una conversación. Mónica, ¿has notado diferencias en cómo los hispanohablantes expresan opiniones comparado con otras culturas? Sí, y es algo muy interesante. En general, la cultura hispanohablante tiende a ser más directa emocionalmente al expresar opiniones. No se rodea tanto el tema. Rodear el tema significa dar muchos rodeos antes de llegar al punto principal. Se va más al grano. Ir al grano significa llegar directamente al punto importante sin preámbulos innecesarios. Exacto. Y también la gesticulación, que son los movimientos de las manos y el cuerpo, es parte importante de cómo se expresan las opiniones en el mundo hispanohablante. Una opinión dicha con las manos quietas y sin expresión facial puede parecer fría o poco sincera. Y hay algo muy bonito en la cultura de la discusión animada entre hispanohablantes. Lo que a alguien de otra cultura puede parecer una pelea, en realidad es simplemente dos personas debatiendo con pasión y energía. Debate significa una discusión organizada donde cada persona defiende su punto de vista con argumentos. El volumen no siempre indica conflicto, a veces indica entusiasmo. El volumen como indicador de entusiasmo. Eso es muy real. Y también existe la expresión cada loco con su tema, que es una forma coloquial y amistosa de decir que cada persona tiene sus ideas fijas y sus pasiones, y no pasa nada por eso. Es una actitud muy tolerante hacia las opiniones ajenas. Cada loco con su tema. Me encanta esa expresión. Y también el refrán, sobre gustos no hay nada escrito, que significa que las preferencias y opiniones personales son completamente subjetivas y no hay una respuesta correcta. Refrán es una frase popular con una enseñanza o sabiduría condensada. Ronda rápida de opiniones, Mónica. Lo primero que se te venga a la mente, sin filtros. Sin filtros, adelante. ¿Cuál es tu frase favorita para introducir una opinión en español? Desde mi punto de vista, suena elegante y te obliga a pensar antes de hablar. ¿Opinar o escuchar? ¿Qué es más difícil? Escuchar, sin duda. Opinar es fácil. Escuchar de verdad requiere mucho esfuerzo consciente. Un tema sobre el que tienes una opinión muy firme. Que aprender idiomas debería ser obligatorio en todas las escuelas del mundo. Estoy completamente convencida de eso. La frase perfecta para discrepar sin ofender. Lo veo de otra manera. ¿Me explico? Añadir «me explico» al final es clave, porque invita al diálogo en lugar de cerrarlo. Me explico al final. Eso es un truco de comunicación de nivel experto. Lo voy a usar desde hoy. Mónica, llegamos al final. ¿Tienes un mensaje final para todos los que quieren expresar sus opiniones con más fluidez y confianza en español? Sí, mi mensaje es este. Tener una opinión es el primer paso, pero saber expresarla con las palabras correctas, en el tono correcto y en el momento correcto es una habilidad que se entrena. Entrenar, aquí, no significa ir al gimnasio, sino practicar de forma regular para mejorar. Cada conversación en español donde expresas lo que piensas es un entrenamiento. Y no hay que tener miedo de equivocarse. Una opinión expresada con errores gramaticales, pero con honestidad y respeto, llega mucho más lejos que la opinión gramaticalmente perfecta, pero dicha sin convicción. Las personas no recuerdan si usaste el subjuntivo correctamente, recuerdan si los escuchaste y si fuiste auténtico. Auténtico es la palabra clave de todo este episodio. Auténtico significa genuino, verdadero, que eres tú de verdad y no una versión ensayada de ti mismo. Cuando eres auténtico en español, el idioma se convierte en una extensión natural de ti, y eso es la fluidez real.
La fluidez real. Mónica, gracias por un episodio tan rico, tan útil y tan lleno de ideas que se pueden aplicar desde hoy mismo. Ha sido un verdadero placer. Gracias a ti y a toda la comunidad. Esta semana los invito a que en cada conversación que tengan, sea en persona o por escrito, prueben al menos una de las frases de hoy. Desde mi punto de vista, lo veo de otra manera, depende. Practíquenlas y noten la diferencia. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme a todos. Si este episodio les fue útil, compártanlo con alguien que quiera hablar español con más confianza. Dejen su reseña y suscríbanse a Español sin frenos. Hasta pronto. Y recuerden, su opinión siempre vale. Díganla en español.